Este, Gracias a todos por estar aquí en esta que es la tercera exposición del año que tenemos aquí en la Biblioteca de México. Igual no es necesario que se los diga, pero esta exposición tiene un peso particular, un peso muy importante, porque está dedicada al maestro Eduardo Lizalde. Es complicado presentar a una personalidad así de rotunda. Baste decir que nació en 1929. Él ha tenido una carrera como cuentista, novelista y poeta. También ha ocupado cargos públicos en diferentes lados y, como no mencionarlo, fue el director de esta Biblioteca de México. Hace unos minutos me contaba, por ejemplo, cómo estuvo a cargo cuando se hicieron las remodelaciones, entre otras cosas. En esta ocasión, quien les va a contar puntualmente sobre la exposición que estamos haciendo es Genei Beltrán Félix, porque a cargo de él estuvo justamente hacer la curaduría de esta exposición y la museografía, como siempre, nos apoyó Alfonso Zárate y su equipo. Así que sin más, querido Genei, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido, don Eduardo. Muy buenas tardes, doña Hilda. Muchas gracias al maestro Leiva por la confianza para trabajar en este equipo con el equipo de la Biblioteca de México para preparar la exposición celebrando los 90 años de vitalidad del maestro Eduardo Lizalde. Esta exposición tiene un carácter documental y bibliográfico. Está pensado para dar un acercamiento introductorio a las muy distintas facetas creativas de don Eduardo Lizalde a lo largo de su trayectoria literaria. Van a poder encontrar en las dos secciones que componen esta exposición, tanto primeras ediciones como recortes de periódicos, documentos personales, de revistas, que abarcan desde los primeros años de la trayectoria creativa del maestro Eduardo Lizalde, una faceta sobre la cual él mismo ha abundado y ha hecho una autocrítica muy sincera, muy puntual, muy auténtica. ¿Qué es lo que podemos encontrar precisamente en esta primera sección? Sus inicios en la poesía, en la narrativa, su gran interés en el pensamiento político, su pasión por el cine y, por supuesto, la parte medular de esta exposición es las grandes aportaciones del maestro Eduardo Lizalde a la poesía de lengua castellana. En ese departamento tenemos en la segunda sección desde el título de Cada cosa es Babel de 1966, pasando por El tigre en la casa, quizá el título más mencionado, más recordado de su obra, un título de absoluta madurez, y estas distintas facetas están manifestadas en las diversas ediciones que pueden encontrar. Y también tenemos las incursiones del maestro Lizalde en la novela, en la escritura memorialística, en el ensayo, que nos dan una visión muy amplia de sus diversos intereses y quehaceres intelectuales. Y por supuesto, su gran pasión por la ópera también está representada en esta exposición. Se complementan estos documentos, estas primeras ediciones, con una serie de testimonios críticos de importantes escritores e investigadores literarios mexicanos. Van a poder ustedes encontrar en los distintos paneles breves exégesis sobre distintos títulos de la obra del maestro Lizalde, desde Octavio Paz, Juan Gelman, Salvador Elizondo,
Juan Manuel Roca, incluyendo también a Fabián Bradú, José María Espinaza, el maestro Adolfo Castañón, que nos acompaña, el maestro Mario Boforques, que también nos acompaña. Hemos recopilado testimonios tanto en los paneles como en los videos y en los audios. Van a poder ustedes conocer lo que importantes pensadores de la literatura han dicho sobre la obra del maestro Elizalde. Y por supuesto también hay una estación donde van a poder escuchar ustedes de voz del maestro Elizalde sus poemas más emblemáticos. Esta es una labor colectiva la que derivó en la realización de esta exposición, capitaneada por el maestro José Mariano Leiva y el doctor Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Bibliotecas. Es fundamental la aportación del Departamento de Promoción Cultural, todo el equipo dirigido por Beatriz García, y las labores de museografía a cargo de Alfonso Zárate Ábalos y su equipo, Cintia Bernal, Eder Moreno, Miriam Ortiz, Diego Moreno y Eduardo Rangel. Tenemos agradecimientos muy sentidos, muy sinceros, por todo el apoyo que el maestro Eduardo Elizalde nos dio para la preparación de esta exposición, a doña Hilda Rivera. Estamos muy agradecidos también al investigador Marco Antonio Campos, y tenemos que mencionar una persona que ha sido muy importante para la preparación de esta exposición, que es María Guadalupe Ramírez del Mira, es decir, nuestra querida Marilú. Y también agradecemos a Carla Gabriela Consuegra, a Javier Castrejón, a Germán Martínez Paulino, a Miguel Ángel Morales, a Elvia Huerta Barrera y muchas otras personas que estuvieron colaborando en la preparación de esta exposición. Pues estamos muy agradecidos, insistimos, por la generosidad del maestro Elizalde para acompañarnos en la preparación de esta exposición. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que disfruten esta muestra. Bueno, vamos a pedir, por favor, al maestro Eduardo Elizalde que nos dé algunas palabras, si es tan amable. Claro. Soy malo para estar de pie. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, a Tinay Beltrán en especial y a todos los compañeros de la biblioteca en la que hemos vivido muchos años. Y celebro que se nos siga leyendo a estas avanzadísimas edades. Pero, bueno, la poesía, como dice algún crítico español, notable y español al que le dimos hace poco el Premio Internacional Carlos Fuentes, que yo había recibido el año anterior, me refiero a Luis, ¿cómo? El escritor Luis Goytisolo, que recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes, como yo lo recibí, una gran honra hace 2 años. Cosas muy curiosas sobre la literatura en general, pero son muy interesantes y llaman la atención las palabras de Goytisolo sobre la poesía en Latinoamérica y en el mundo. Y habla primero de la novela, hace un gran elogio de la literatura mexicana, por supuesto, de la literatura latinoamericana, y en algún párrafo de su libro, el de Luis Goytisolo, sobre la poesía dice: ¿y qué pasa con la poesía? Bueno, la poesía no la lee nadie, la leen los poetas, se leen entre ellos. Es decir, se refiere al asunto de que no tiene la poesía una difusión tan grande como la de la literatura en prosa, aunque cuando pasan los años, de pronto escritores que no alcanzaron en Europa, pienso en Baudelaire y en otros, la celebridad de Flaubert, el autor de Madame Bovary y otros, porque la poesía no era tan leída como la de los novelistas. Pero pasado el tiempo, tanto la obra de poetas franceses como el propio Baudelaire, fundador de la poesía moderna en lengua española,
como Paul Valéry en la lengua francesa y otros, empezaron a cobrar celebridad que no alcanzaron muchos novelistas célebres en su época. Yo decía, por ejemplo, como ejemplo, que el premio Goncourt que se daba a los célebres hermanos Goncourt es un premio del que no se enorgullece mucha gente en el mundo. En cambio, los premios de la poesía y las ediciones de los poetas célebres de la generación de Federico García Lorca y la generación de Baudelaire en España y en Francia, tiene ediciones, admiradores y formidables promociones que no tuvieron los novelistas de su tiempo. Entonces la poesía, alguien lo decía, el propio Octavio Paz llegó a decirlo, es una bomba de tiempo. Suele no ser muy conocida la obra de los poetas como lo son las de ciertos escritores de celebridad extraordinaria, sobre todo como cuentistas o novelistas. Tampoco los cuentistas alcanzan celebridades enormes. Y el caso de Rulfo, por ejemplo, que es un escritor de obra tan breve, es extraordinario, pero la cantidad de cosas que se publican en prosa y en poesía alcanzan escasa difusión, sobre todo en estos países nuestros, donde ha crecido naturalmente el consumo de libros, pero no ha crecido de la manera en que podría ocurrir en panoramas donde la literatura es realmente explosivamente admirada y explosivamente leída. Es el destino de la poesía que, lo decía Octavio Paz también alguna vez, es un poco una comunidad privada, la de la poesía. Y eso que dice Luis Goytisolo tiene cierta razón. Los poetas se leen entre ellos. Bueno, se leen entre ellos, pero algunos alcanzan importancia enorme con el tiempo. Hay que pensar, lo decía yo en alguna entrevista que me hizo una amiga, precisamente la esposa de Octavio Paz, sobre la literatura mexicana del principio del siglo, que me preguntaba qué pensaba yo de la obra de López Velarde. Y le dije, bueno, López Velarde, formidable adalid de la poesía mexicana desde el siglo XX, murió inédito. Murió tan joven que ni siquiera alcanzó a ver publicada en imprenta Su suave patria. La dejó en manos de amigos que le entregaron a revistas posteriores. Al morir López Velarde, se descubrió que no era solamente un poeta desconocido, sino el fundador de toda una nueva ola de la poesía literaria, y lo sigue siendo en el periodo contemporáneo. López Velarde alcanza ediciones numerosísimas, murió en la pobreza y en el desconocimiento. Solo lo leían el pequeño grupo, las pequeñas minorías enteradas de las generaciones de poetas posteriores que lo descubrieron. Los poetas de contemporáneos descubrieron a López Velarde una vez que se habían acercado como un nuevo centro de difusión y de modernización de la poesía en México. Pero bueno, esa es la condición poética y la condición de cierta literatura que no está escrita precisamente para la televisión multitudinaria. El destino de la poesía es ser leída por gente capacitada para leerla. Es un instrumento que presenta ciertas dificultades, es producto del manejo de elementos, instrumentos de mucha complejidad y abstracción, pero de todas maneras, como decimos, pasado el tiempo, los grandes poetas, demos el caso de Baudelaire, demos el caso de otros muchos, que no lograron alcanzar la celebridad de un Pablo Neruda, que por fenómenos sociales y especiales alcanzó aceptación multitudinaria, pero no la tuvieron muchos de los pares de Pablo Neruda. No era menor en importancia la poesía de César Vallejo y solo fue descubierta años después
de la desaparición de Vallejo. Entonces, esa condición de escritores que escriben para minorías enteradas o que producen una literatura de complejidad no apta para el cultivo multitudinario, pues sigue siendo la nuestra. Yo he escrito prosa, pero nunca tuvieron mis trabajos prosísticos la aceptación que por fortuna y suerte, que he tenido mucho a lo largo de la vida, en una larga obra de un poeta viejo como soy yo, a los 90 años, y que ha escrito una cantidad enorme de versos, aunque a veces en alguna lectura, en alguna biblioteca o en homenaje latinoamericano en Colombia o en Panamá o en Chile, me encuentro con lectores que saben de memoria a mis poemas de la juventud. Esas cosas ocurren. Entonces no me quejo porque hayan sido relativamente pocos los lectores de mi obra, pero creo que son bastantes y que soy afortunado por haber producido esta obra, que a ustedes los convoca generosamente en esta muestra, como lo hacen mis colaboradores de la biblioteca y otros amigos. Les agradezco mucho que estén aquí y que vean esta exposición que se me rinde, un homenaje que yo no esperaba, pero no es el primero que se me hace. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, sin más, los invitamos a que pasen a ver la exposición. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Sobre todo, maestro Lizalde, bienvenido a su casa. Gracias. Invitamos a quienes se encuentran aquí en el Patio de los Escritores a que pasen a recorrer la exposición